Hermanos, estamos en la semana que vamos a estar leyendo sobre la doctrina de la salvación y en este video lo que trato de hacer es darles una introducción a la doctrina de la salvación. Como en todos los otros videos, este es uno en el que nos limitamos a apenas algunos minutos para hablar de un tema tan profundo como el de la salvación en este caso. Y no pretendemos, por supuesto, en ese sentido, ir más allá de lo que significa una introducción. En la introducción a nuestra doctrina de la salvación debemos reconocer que existen dos dimensiones de la salvación que deben estar bien claras para todo creyente. Por un lado, yo llamaría a la primera dimensión de la salvación el lado negativo de la salvación, es decir, de qué es que el ser humano necesita ser salvo. Y ahí obviamente incluimos varias cosas que voy a mencionar en un momentito, que tienen que ver con las cuestiones puramente negativas de las que la salvación nos saca. La siguiente dimensión es la dimensión positiva de la salvación, en la que la salvación provee un elemento sobre el elemento puramente negativo. Es decir, desde ya en un inicio podemos entender que la salvación no es simplemente, la salvación cristiana no es simplemente una doctrina en la que se enseñe que el hombre es regresado a un estatus que antes ya poseía. Sí, la salvación cristiana provee respuesta para los problemas y las necesidades y los elementos negativos en los que la raza humana, el ser humano, se ha metido, nos cura de esa situación, pero la salvación cristiana, entendida en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto de toda la Escritura, por supuesto, es una salvación que provee más allá de lo que Adán y Eva pudieron haber tenido ya. Dentro de este elemento positivo hay varias cosas que debemos también señalar y puntualizar como elementos sumamente críticos para entender lo que significa la salvación cristiana. Hay entonces dos elementos, un elemento puramente negativo de lo que la salvación cristiana nos ofrece, solución, para lo que nos ofrece solución, y hay un elemento positivo en el que el hombre recibe más allá de lo que sus ancestros, en especial el hombre sin pecado, Adán y Eva, tenían. Vamos entonces, mencionemos en forma general algunas de las cosas que incluyen los elementos negativos que la salvación cristiana provee, para lo que la salvación cristiana provee respuesta. En primer lugar, es obvio que el primer elemento para lo que la salvación cristiana provee una respuesta es el elemento del pecado. Y en nuestras clases de teología sistemática ya hemos visto que el pecado es una realidad misteriosa, una realidad que va más allá de acciones, que va más allá de eh, actos, que incluye no solamente eh, cuestiones de pensar, de sentir, de actuar, sino que incluye también un elemento en la naturaleza del ser humano, un elemento torcido en la naturaleza del ser humano, de la que el hombre necesita ser salvado. El pecado, entonces, y yo quisiera remitirlos a que recuerden aquellos que ya tomaron sus clases de Teología 1 y Teología 2, la doctrina del pecado. La salvación cristiana provee entonces salvación del pecado en cuanto al poder del pecado. Ofrece una dimensión, la teología, la salvación cristiana, en donde el pecado puede ser vencido, el poder del pecado. Pasajes como Juan 8:34, Romanos 5:21 nos hablan de ese poder provisto en la salvación cristiana para luchar contra el pecado y para vencer el pecado.
La salvación cristiana también nos ofrece respuesta para el pecado del ser humano en la dimensión del castigo del pecado. Obviamente Dios quiere, como su ser lo demanda, su ser santo, justo, demanda castigo por el pecado, y la salvación cristiana provee escape de este castigo. Romanos 6:23, por ejemplo, nos habla precisamente de esa dimensión en la que el ser humano, que es rescatado por el Señor Jesús, es absuelto de este castigo. Y en términos del pecado también, la salvación cristiana ofrece salvación de la presencia del pecado, mientras que algunos movimientos cristianos en el pasado, algunos movimientos de corte wesleyano, por ejemplo, han pensado que la presencia del pecado puede ser erradicada completamente mientras vivimos en la tierra, o por lo menos esa es la idea que algunos de ellos dan. Nosotros creemos que la presencia del pecado, el perfeccionamiento o la perfección moral del ser humano, inclusive la del creyente, no puede darse sino hasta la completa perfección, por supuesto, no puede darse sino hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y que aun cuando hay progresión, y debería haber progresión en el control del pecado, en el dominio del pecado, siguiendo algunos pasajes como aquellos del Antiguo Testamento, en donde se dice que la vida del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el sol es completo. Sí debe haber maduración, sí debe haber crecimiento, pero la salvación cristiana ofrece liberación de la presencia del pecado en el contexto de la resurrección del cristiano en la segunda venida del Señor Jesucristo, o en la transformación de su cuerpo cuando el Señor venga, ¿no? Primera de Corintios 15, por ejemplo, habla 15, versículos 55 y 56 en especial, hablan de esa dimensión en la que el creyente será totalmente liberado de la presencia del pecado. Pero negativamente también, no solo puede hablarse en forma general de que la salvación nos ofrece respuesta para el pecado, sino de una forma un poquito más concreta, porque el Nuevo Testamento lo hace así. La salvación cristiana nos ofrece respuesta para la maldad del ser humano, del mundo. Específicamente el Nuevo Testamento, en pasajes como Gálatas capítulo 1, versículo 4, se nos dice que hemos sido salvos y somos concebidos como salvos para librarnos del mundo corrupto, del mundo malo propiamente. Se nos ofrece entonces sacarnos de esa dimensión en la que todos los seres humanos están inmersos, ese mundo controlado por el malo, el maligno, salido de esa corrupción. El creyente debe concebirse como salvo también ya en este mundo, de este mundo corrupto, luchar con todas las herramientas que la Escritura nos da para no pertenecer a este mundo que se concibe y se mueve, se moviliza y se acciona por la corrupción. Leer Gálatas 1, versículo 4 es increíble en cuanto al poder que tiene esta dimensión de la salvación cristiana. La salvación también ofrece protección en contra del malo. El Señor Jesucristo nos hablaba en Mateo capítulo 6, por ejemplo, cuando nos habla de cómo orar al Señor y nos pide que nos dice que podemos pedirle al Señor que nos libere, que nos libre del malo, de la maldad y del malo. Y estas otras áreas se mencionan, otros pasajes se mencionan en el Nuevo Testamento, en donde el creyente puede concebirse también como liberado, protegido de Satanás. En la doctrina de Satanás, si ustedes recuerdan, miramos cómo el malo, el asesino, el mentiroso, quiere destruir al ser humano, y la protección de Dios en la salvación es esta, nos protege de la acción de Satanás.
Como hemos mencionado también, la salvación también incluye este elemento de salvarnos, sacarnos del sistema mundial, del sistema mundano, diríamos nosotros, ¿no? Debemos incluir dentro de los elementos negativos el hecho de que Dios quiere al salvarnos, eh, quitarnos de esa condición de perdición, de corrupción, de degeneración en la que el ser humano ha caído. Eso significa que la naturaleza del ser humano está torcida y que él mismo no puede componerla. Dentro de esto debe mencionarse también el elemento del infierno, una cuestión que debe analizarse con mucho cuidado, la naturaleza del infierno, y vamos a tener un poquito de más tiempo cuando lleguemos a la escatología para hablar de este lugar o de esta condición que el Nuevo Testamento eh, insiste, es una realidad y que también es parte de del pago, de la corrupción, del elemento de donde la salvación cristiana nos saca del infierno. También habla el Nuevo Testamento del elemento del que Dios nos ha querido salvar, el elemento de estar separados de Él y de la soledad. Habla interesantemente el Nuevo Testamento. En Efesios 2, por ejemplo, Efesios 4, habla de estos dos elementos, de la separación del ser humano de Dios como algo sumamente negativo y de la soledad que esto produce y que quizás están al centro de la condición de infelicidad que muchos seres humanos todavía padecen. Interesante, una exégesis de Efesios, por ejemplo, se nos presenta como uno de los mayores problemas del ser humano, la separación y la soledad que están en el corazón, en el alma del ser humano y que quizás es recobrado bien filosóficamente por algunos de los más grandes filósofos del siglo XX, los existencialistas, por ejemplo, como Unamuno, Sartre, todos estos dentro de ellos se encuentran esta dimensión de la que no encuentran salida. Para muchos de ellos la salida es simplemente la, el suicidio, por ejemplo. De esto la salvación cristiana nos salva. Nos salva también, nos provee salvación el cristianismo del miedo. Dice Hebreos capítulo 2 que Jesús vino precisamente para liberarnos del miedo. Este elemento del miedo claramente no está relacionado con esas caricaturas de el niño teniendo miedo de una bruja o de un monstruo o de estos elementos que aun cuando son reales en ciertos contextos, bueno, pregúntenle a un niño si no es real el miedo que siente del monstruo o de la oscuridad. En realidad, la palabra miedo aquí y el concepto de miedo tiene que ver más con esa condición existencial en que el ser humano muchas veces se siente afligido sin entender por qué. Se tiene miedo a la enfermedad, se tiene miedo al no tener trabajo, se tiene miedo a la rotura de relaciones, se tiene miedo a ciertas cosas que a veces hasta parecen o son irracionales, ¿no? De esa condición de miedo, la Escritura dice que Cristo ha venido a liberarnos. Otra vez, Hebreos capítulo 2, versículo 15, habla específicamente de ese elemento. Y por supuesto, la muerte es otra cuestión negativa de la que deberíamos hablar como parte de la salvación que Dios ofrece. Dios nos ofrece salvación de la muerte. Salvación de la muerte como punto final a nuestra existencia y que produce miedo, produce ansiedad, produce todo tipo de actitudes negativas, violencia, eh, todo tipo de actitudes de sobreprotección, por ejemplo, inclusive incluyendo, mejor dicho, elementos más allá de lo correcto con tal de no experimentar la muerte. La muerte como separación es algo que debe entenderse
Pero también hay un elemento escatológico aquí que obviamente debemos recobrar en la doctrina de la escatología. ¿Qué significa muerte propiamente? Debemos redefinir el concepto de muerte como un elemento en el que también hay cierto castigo de Dios, ¿no? El ser humano se parte y al partirse su dimensión espiritual no visible de la dimensión material visible, el cuerpo, el espíritu, el alma, por ejemplo, cuando estos se dividen, causa todo tipo de sensaciones anómalas, sensaciones eh, de ansiedad terrible. El Nuevo Testamento nos insiste que el Señor Jesús, por su muerte, ha vencido la muerte y nos da salvación de la muerte. Eso no implica, por supuesto, que como cristianos ya no estamos sujetos a experimentar la muerte física, pero sí significa que podemos enfrentar la muerte física con una nueva expectativa, con una certera esperanza de que la muerte no nos va a vencer definitivamente. Debemos regresar a ese punto de la muerte cuando hablemos de la escatología, porque la muerte como factor importante en la identidad de la escatología individual es importante, inclusive para entender la muerte del Señor Jesús como crucial en nuestro entendimiento de la salvación. Muy bien, un elemento final dentro de lo que podríamos considerar un elemento negativo es lo que el Antiguo Testamento varias veces y algunas veces el Nuevo también habla. Dios nos ha librado de la tontería, de la torpeza y de sus resultados. Muchos de los problemas y muchas de las situaciones difíciles en las que nos metemos a veces se deben a malas decisiones, a ignorancia o a simple torpeza, tontería, acciones que no son ni racionales ni de sentido común, en las que nos metemos y a veces no simplemente no hallamos cómo salir de ahí. Dios en su misericordia con todo nos ayuda a salir de estas situaciones. Revisar pasajes, por ejemplo, como el Salmo 69, versículo 5, Isaías capítulo 32, versículos 5 y 8, el Salmo 53, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento, Efesios 4, 17, Tito 1:15, son pasajes que hablan de cómo la salvación cristiana nos libera de esta condición de tontera que existe, o tontería sería la palabra correcta, creo. Eh, Debemos recordar que una de las palabras en el Antiguo Testamento que se ocupan para describir el pecado es también una palabra que se refiere a la tontería, la locura, la falta de razón, eh, como que el marido de esta mujer que luego se convirtió en esposa de David también. El nombre de este hombre, si ustedes recordarán, es un nombre bien interesante porque aun cuando es un nombre propio, tal como lo interpreta la misma mujer, eh, es un nombre que significa tontera. No le pongas atención a mi marido, le dice ella a David, porque así como es su nombre, así es su personalidad. Y había hecho una locura, había hecho una torpeza. Y esa es una palabra que se ocupa frecuentemente para describir algunas acciones nuestras en las que caemos y hacemos, y de las que la Escritura también presenta la salvación de Dios como remedio para esa condición. Bueno, estos fueron 15 minutos, digamos, de hablar básicamente del elemento negativo de la salvación, y hay obviamente más que decir sobre esto, pero necesitamos mencionar algo sobre la dimensión puramente positiva de la salvación. Y esta dimensión positiva
es también muy amplia y debemos reconocerlo en primer lugar. La salvación incluye un sinnúmero de aspectos dentro de estas dos mayores categorías y dentro de la categoría o de la dimensión positiva de la salvación hay varias cosas que deben mencionarse. Por ejemplo, la salvación cristiana provee la conversión del individuo. Y esto de la conversión del individuo, que incluye el arrepentimiento del individuo, debe clarificarse en varios aspectos. El arrepentimiento como tal, ustedes en sus lecturas deben recordar que en la Biblia el arrepentimiento, aunque tiene una dimensión emotiva, una dimensión sentimental de pesar y de dolor por lo que se ha cometido, principalmente no es ese el centro de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de orientación. Ese cambio de orientación también es ofrecido y producido por la salvación de Dios, que Dios ofrece, la conversión, que es el resultado de este arrepentimiento. Es un proceso complejo en el que no debemos, creo yo, teológicamente tratar de ser tan preciso cuando la Biblia no es tan precisa. Incluye el arrepentimiento, incluye la conversión propiamente, y separarlos tan cortadamente como a veces ciertos teólogos quieren hacerlo. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿cuándo es que este hijo se convierte propiamente? Es cuando piensa sobre el Padre, el amor del Padre, la justicia del Padre, es cuando toma la decisión para hacerlo. ¿Qué es lo que lo motiva a hacer esto? ¿Es su propia decisión o es el trabajo de esa memoria del buen Padre, del justo Padre, que lo llama para que se convierta y regrese, cambie de dirección propiamente? Dentro de las cosas que se deben mencionar también como positivas que Dios hace en la vida de un hombre al salvarlo está la redención. Redención es una palabra que incluye o que originalmente incluye el elemento de compra. Dios nos compra como esclavos, como gente vendida, dominada, controlada por ciertas fuerzas, y esas fuerzas se han descrito en la parte primera, el elemento negativo. Dios nos compra, somos su propiedad, por lo que Él ha pagado por nosotros. Eh, esta palabra redención incluye una serie de imágenes que el Nuevo Testamento trae también. El pago, por ejemplo, el rescate que Jesucristo hace por nosotros, está dentro de este contexto de imágenes de redención. Dios ha pagado por nosotros, Dios nos ha comprado y somos su propiedad. Y al hacernos su propiedad, Él nos libera también, parte de la liberación que incluye la salvación. La liberación de la que el Nuevo Testamento habla no es el comprarnos para dejarnos totalmente independientes. Esa manera de pensar es moderna y para nada bíblica. La redención bíblica incluye el comprar de un amo injusto que nos causa dolor y destrucción. Ahora le pertenecemos a un nuevo amo que es bueno, que es justo, que es santo, que quiere nuestro desarrollo, pero precisamente por eso no nos deja independientes, porque independientemente implicaría volver a este hombre, a esta situación en la que el hombre vive dominado por sus propias pasiones. La redención, entonces. Yo debo mencionar algo aquí de paso en relación con estas imágenes que el Nuevo Testamento nos ofrece y que la Escritura nos ofrece. Estas imágenes son, en la mayoría de ellas, imágenes que presentan realidades a través de figuras, a través de metáforas,
Por ejemplo, esta metáfora del esclavo viviendo o estando esclavizado en la plaza pública, siendo maltratado, dominado por los poderes del mundo, por el poder de Satanás, por el poder del pecado, y luego un comprador que se acerca para sacarnos de esa plaza y darnos la verdadera libertad. Es una serie de imágenes, metáforas que apuntan a una realidad más profunda, por supuesto. Pero al hacerlo y al interpretarlo, nosotros debemos tener cuidado de no ir demasiado o no jalar demasiado la metáfora a llegar a conclusiones equivocadas. Más adelante a lo mejor debemos hablar y tenemos algún tiempo para mencionar el elemento de cómo interpretar algunas de las metáforas que se dan no solo en el contexto de la doctrina de la salvación, sino en otros contextos de otras doctrinas. Pero es importante recordar esto. Entonces la redención es un elemento positivo. También debemos mencionar el perdón como algo que está allí, que necesitamos. El ser humano necesita ser perdonado, aunque algunas veces no lo reconoce. La justificación es otro elemento importante dentro de la salvación que Dios nos ha dado. El declararnos justos como una afirmación de Dios, del Dios que es justo y que es santo y que puede decirnos justos, aun cuando nosotros todavía estemos en una condición en la que estamos superando la injusticia, pero nos declara justos en virtud de el trabajo del Señor Jesucristo y nuestra posición en Él otra vez. Es necesario mencionarles aquí la discusión contemporánea extraída por la nueva lectura del apóstol Pablo, por varios teólogos, en donde la justificación no se mira tanto como una declaración forense de parte de Dios, sino más bien como la afirmación de las credenciales que nos ubican dentro de una relación con Dios. Yo sé que esta discusión de la justificación para muchos es bastante compleja y por eso no me voy a meter demasiado en esto, porque no es el propósito de un panorama hacerlo, pero por lo menos ustedes deben estar, por lo menos digo, percibidos de que existe todo un nuevo movimiento que trata de redefinir lo que entendemos por justificación. Y como en muchas cosas, en mi caso personal, lo que hago es no abandonar tan fácilmente algunas de los fundamentos que la teología tradicional ha mantenido como valiosos, el elemento de la justificación forense en la que Dios declara justificados a aquellos que son de la fe de Jesús. Eso es un elemento que es difícil abandonarlo, pero por otro también leer sobre las nuevas posturas que existen y nuevas percepciones que quizás añadan algún elemento que sea valioso para refinar nuestro concepto de lo que es justificación. Estoy casi por terminar y todavía me faltan varias cosas, mi media hora con ustedes, varias cosas que son importantes. Déjenme mencionarle de pasada. La salvación incluye entonces la justificación, la paz, la vida, la adopción como hijos de Dios, el hecho de que se nos ha hecho partícipes de la familia de Dios, y eso está conectado con el último elemento que lo dejo por último porque me parece que debe insistirse en esto con mayor severidad de lo que a veces se ha hecho. La doctrina de la salvación, entre las varias cosas que provee, centralmente y positivamente incluye la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración es importante por varias cosas. Por la doctrina entendemos el hecho de que Dios nos ha creado de nuevo, que somos nueva criatura, que Dios ha creado hijos de nuevo, ha engendrado hijos de nuevo. Por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús hizo en su vida, en su muerte, en su resurrección, al mandarnos su Espíritu, el Nuevo Testamento testifica constantemente que Dios ha regenerado a aquellos que son de la fe de Jesús. Nos ha hecho sus hijos.
Recuerdan que hablamos hace un momentito de las metáforas con las que se describe la salvación. Pues si usted me pregunta a mí sobre si esto de la regeneración es una metáfora, a mí me parece que a diferencia de otras dimensiones de la salvación, la regeneración parece no ser una simple metáfora, sino una realidad por la cual todos los verdaderos creyentes en Jesús pasan. Somos recreados. Se nos ha implantado en nosotros un principio real. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos transforma en otro tipo de seres, dándonos ciertas capacidades, por supuesto, pero al mismo tiempo haciéndonos partícipes ontológicamente, si usted quiere ocupar esa palabra filosófica, es decir, en el mismo ser del individuo. Somos transformados en nuevas criaturas. Juan 1.1, por ejemplo, Juan 1, el capítulo 1, con todo lo que se dice ahí sobre la identidad de Dios y del ser humano, nos identifica como aquellos que han sido engendrados por el Espíritu de Dios y que al sernos engendrados, al habernos engendrado, somos una diferente criatura, una nueva criatura. Debemos volver a esta doctrina, si Dios lo permite, más adelante, porque creo, por lo menos desde mi perspectiva, que es en esta doctrina en donde radica la seguridad de la salvación. Un engendrado por Dios no puede dejar de ser engendrado, no puede dejar de ser, a diferencia de otros teólogos que basan la seguridad de la salvación en el decreto de Dios. Y yo reconozco que varias acciones de Dios no pueden simplemente separarse o dividirse de una manera tan simplista, pero el decreto de Dios, aunque sea importante y aunque sea profundo, tiene su lugar, pero la salvación, la seguridad de la salvación, de la que quizás debemos hablar más adelante, eh, debe fincarse, debe entenderse a la luz de la regeneración. Somos nueva criatura, hijos de Dios, y como tales participantes, dirá el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. Me voy a quedar ahí, hermanos, en esta introducción de la doctrina de la salvación, y vamos a volver quizá más adelante. Además, en sus lecturas van a encontrar un poco de más material sobre este asunto. Vamos a volver sobre la seguridad de la salvación, que como digo, en mi caso particular, no me considero ni un teólogo reformado, tal como hoy se entiende ese término, ni un teólogo puramente, digamos, libertario, como en otros contextos se ocupa esa palabra. Eh, Completamente. Más adelante voy a tratar de explicarme mejor, pero por ahora y por esta semana, más de media hora de video es más que suficiente para nuestra plática y nuestra clase. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Ánimo, adelante, sigan con sus lecturas y con sus tareas. Hasta la próxima.